Bienvenidos a la biblioteca, nuestro espacio dedicado a los libros, a la lectura y a conversar sobre ellos. ¿Qué sería de nosotros lectores si no pudiéramos compartir con otros aquello que leemos? Aunque el invitado que nos acompaña en el programa de hoy no necesita presentación alguna, quizás sí fuera necesario presentar a la persona que durante casi 4 meses le sustituyó en su tribuna habitual en medios. El escritor Juan Manuel de Prada desapareció y fue sustituido por Orugario, el joven diablo creado por C.S. Lewis en un clásico moderno del género epistolar de nombre muy parecido. Si C.S. Lewis proponía unas cartas del diablo a su sobrino, Juan Manuel de Prada propone unas cartas del sobrino a su diablo, en la que ha sido la recopilación final de una serie de cartas en un solo volumen publicado por la editorial Homo Legens. En estos textos reunidos vamos a encontrar una crítica punzante, mordaz, no podía ser de otra manera cuando el que escribe es el mismo diablo, a la crisis política, social, económica, cultural, en fin, crisis en toda su dimensión. Y desde la crítica también vamos a encontrar un desvelamiento de las razones de la crisis, entre otras, con fuerza o por fuerza, la pandemia del COVID-19. Y es que el coronavirus y su nueva normalidad habría sido abono para Orugario y otros diablos más versados. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos a la biblioteca. Un placer volver nuevamente a este programa. Yo te creía de una pasta más dura, pero te dejaste sustituir por Orugario. ¿Cómo es esto? Sí, totalmente. Le dejé mi sitio durante unos meses. Bueno, la idea de este libro, que naturalmente es un homenaje a la gran obra que tú has citado de C.S. Lewis. La idea de este libro me surge cuando Pedro Sánchez decreta el estado de alarma, ¿no? Cuando se decreta el confinamiento de los españoles con motivo de la plaga, ¿no? La plaga que se había desatado o que habían desatado del coronavirus. Me di cuenta que íbamos a vivir un periodo especialmente diabólico en nuestras vidas, ¿no? En esta sociedad tan arruinada y tan destruida en la que vivimos, me di cuenta que iba a haber un acelerón, ¿no? Que iba a haber un acelerón y que el mal iba a acampar por sus fueros con la excusa de combatir esta plaga. Luego, pues, se ha demostrado que en efecto así ha sido, ¿no? Pero en aquel momento, pues, bueno, eran días muy especiales, ¿no? Y me di cuenta que el miedo iba a ser utilizado para una labor de ingeniería social, ¿no? Me escalofriaba ver a mindundis, a chisgarabises y chiquilicuatres pontificando desde los medios de comunicación de cómo había que combatir esta enfermedad, gentes que no sabían absolutamente nada, por mucho que se presentasen como médicos o como científicos, gente que no tenían ni puñetera idea de nada, porque la virología es una rama científica en la que muy poca gente está versado. Los médicos serios te lo dicen, ¿no? Que ellos de virus a lo largo de la carrera, pues que estudian 4 rudimentos, como es natural, ¿no? Porque la medicina es una ciencia práctica. La medicina no es una ciencia teórica ni especulativa, y el médico, sobre todo, lo que aplica pues es un conocimiento que recibe de otros, ¿no? Y a mí me escalofriaba todo lo que estaba ocurriendo y cómo te decían con qué seguridad, si el virus encima del cristal vivía 3 semanas y encima del cartón 4 y en el aire 27, y con qué determinación te decían que te tenías que poner la mascarilla aunque estuvieras en un descampado. Todas aquellas cosas me estremecían, ¿no? Pero también me estremecía cómo las resistencias de la gente se quebraban, ¿no? Me estremecía pues desde los obispos que cerraban las iglesias hasta la gente que salía lobotomizada y zombi a aplaudir. ¿A aplaudir qué? Memos. ¿Aplaudir qué?
si esos médicos a los que aplaudís, el gobierno los está mandando a combatir una enfermedad que no saben combatir porque ignoran lo que hay detrás de esa enfermedad, pero sobre todo además los mandan a combatir sin darles los instrumentos de protección personal básicos, ¿no? Si en vez de estar aplaudiendo, lo que tendríais es que estar quemando el Palacio de la Moncloa o el Palacio de la Puerta del Sol o el que fuese, no todos, ¿no? Entonces, todo esto me sobrecogió, ¿no? Me sobrecogió y dije, pues aquí hay dos opciones, o me convierto en Jeremías, ¿no? Me convierto en Jeremías o escribo una sátira sarcástica, naturalmente, ¿no? Con todas estas locuras de telón de fondo y con ese designio diabólico de apacentar y de convertir a las sociedades en un gurruño, ¿no? Que yo estaba viendo ante mis ojos. Y entonces decidí que había que hacer una sátira, ¿no? Y se me ocurrió la idea de homenajear a C.S. Lewis, sin querer imitarlo, porque he de decir que este libro no trata de imitar a C.S. Lewis, su tono es muy distinto, entre otras razones también porque las circunstancias, ahora podemos hablar de esto, las circunstancias son muy distintas, y también el modo en el que el mal se puede desenvolver en el mundo. Te voy a preguntar ahora sobre esto, pero es que quiero hacerte una pregunta precisamente sobre la sátira y la manera en que presentas estas cartas. Si el lector acepta el pacto con el escritor, tú no eres verdaderamente quien escribe estas cartas, sería Orugario, ¿no? Creo que habría que leerlo en clave de que no es Juan Manuel quien escribe, sino el diablo, o un aprendiz de diablo venido a más. Es un pequeño diablo, un joven diablo, pero es un joven diablo muy descarado, muy procaz, ¿no? Que este también es uno de los cambios respecto a las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? De C.S. Lewis. En las cartas del diablo a su sobrino vemos un diablo muy morigerado, un diablo muy urbano, muy respetuoso de las convenciones, ¿no? Porque efectivamente el demonio en la época de C.S. Lewis, años 40, está escrita durante la Segunda Guerra Mundial, esa colección de cartas. Pues el diablo, para poder triunfar, tiene que pasar inadvertido, y para pasar inadvertido, pues necesita ser modosito, necesita incluso fingir, pues, ¿cómo te diría yo?, piedad, necesita fingir incluso fe religiosa. Es decir, es una sociedad todavía en donde, aunque de manera acartonada y falsa, ¿no?, como es la sociedad inglesa de esa época, de forma hipócrita, pero todavía hay que mantener una serie de convenciones, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad que ha roto todos los diques, ¿no? Desde los más banales. Yo me admiro cuando viajo en metro cómo la gente no espera en las paradas, en los andenes, no espera que la gente salga a los vagones para entrar. O cuando voy por la calle caminando por las aceras, me doy cuenta que la gente no respeta el ir por la derecha, es decir, cosas de urbanidad elemental, ¿no? Nuestra sociedad se está asalvajando de una manera bestial, ¿no? Pero desde estas cosas pequeñas hasta las cosas más grandes. Es decir, cuando hay que tomar grandes decisiones morales, yo percibo que nuestros políticos toman las decisiones morales más aberrantes tranquilamente, y además las pueden presentar como decisiones moralmente buenas, ¿no? Y nadie lo advierte. ¿Por qué? Porque las categorías ya se han subvertido totalmente, ¿no? Entonces este demonio, este orugario, a diferencia del escrutopo de C.S. Lewis, es un demonio procaz, es un demonio faltón, es un demonio grosero, ¿no? Y es un demonio que ni siquiera tiene respeto hacia su tío. Y es un demonio que, como todos los demonios, sabe perfectamente que el quid de la cuestión está en aparentar una bondad que no es real, que no es verdadera, haciéndose pasar por algo bello, verdadero, bueno, y quizás ahí está esa hipocresía que señalabas en esos hechos cotidianos, pero también una hipocresía que puede llegar a mucha mayor escala en España. Sí, hombre, claro. Vamos a ver, de alguna manera la conducta de Orugario, el demonio de estas cartas, no es muy distinta a la conducta de nuestros políticos. Nuestros políticos, las aberraciones más monstruosas siempre las justifican con coartadas pseudo-humanitarias, ¿no? Es decir, oye, vamos a matar a este niño
en el vientre de su madre, hombre, porque fíjate, así la mamá, pues oye, va a poder disfrutar más de la vida, el niño total, su vida iba a ser una vida de mierda, entonces, oye, pues lo matamos mientras está ahí en el vientre y todos están contentos, ¿no? O la eutanasia, pues también con coartadas humanidades, ahí la pobre gente, lo que sufre, oye, pues vamos a dejarles que se inyecten este venenito y así dejan de molestar, pero hacemos como que en el fondo pues nos da mucha penita lo que sufren y tal, ¿no? Es decir, todo es así, ¿no? Entonces, este demonio efectivamente pues actúa así, lo que pasa es que actúa con recochineo, es decir, él disfruta viendo sufrir a los españoles, disfruta viéndolos convertidos en chusma, que se delata, ¿no? que delata al vecino que sale a dar un paseo a la calle, él disfruta con la degradación, digamos, de la sociedad española, y disfruta sobre todo viendo cómo la sociedad española ya no tiene mecanismos de defensa, ¿no? Que esto a mí me parece especialmente preocupante, ¿no? De tal manera que le pueden hacer creer quienes anhelan su destrucción, le pueden hacer creer que lo que buscan es su salvación, que es lo que de alguna manera se hizo durante los meses del confinamiento y los meses inmediatamente posteriores, ¿no? Quienes estaban destruyendo, por ejemplo, la economía nacional. No debemos olvidar que durante la plaga y en los años que se han sucedido en España se han cerrado cientos de miles de pequeños negocios, al mismo tiempo que las grandes multinacionales del comercio electrónico o de los más diversos sectores se han hecho infinitamente más ricas, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, estamos adormecidos. Sí, ya la gente no lo advierte. La gente se piensa que estos lacayos que están al servicio de la plutocracia y que lo único que anhelan es la destrucción de los pueblos, la gente que está totalmente cretinizada piensa que lo que están ahí es para ayudarles, ¿no? No se dan cuenta de las maniobras monstruosas que están haciendo, ¿no? Y de alguna manera, pues con estas cartas, que como digo, tienen una expresión muy sarcástica, a veces muy punzante, muy hiriente, muy procaz, pues lo que quería de alguna manera era remover un poco las conciencias, ¿no? Y que la gente advirtiera los mecanismos malignos a través de los cuales está siendo destruida, ¿no? Decías un tono procaz, y yo también noto a Arugario un poco más crecidito de tono con respecto al de Luis. No sé si es que el mal se está haciendo cada vez mayor o va tomando fuerza. Bueno, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que uno de los fenómenos propios de nuestro tiempo es que, del mismo modo que ya no existe la solidaridad entre los sexos, que ha sido destruida por ideologías nefastas, tampoco existe la solidaridad entre las generaciones. Es decir, yo todavía crecí en un mundo en donde mi abuelo era una persona venerable y yo lo amaba no solamente con el amor específico de la sangre, ¿no? Que debemos honrar a nuestros mayores, sino también lo amaba con el sentido de la tradición, el sentido cuasi religioso de la tradición. Es un hombre que me precede en la cadena de las generaciones, es un hombre que atesora mucha más sabiduría y por lo tanto yo le debo respeto, ¿no? Esto siempre era algo que todos, en fin, era una enseñanza que casi estaba en nuestro ADN, ¿no? Pero esto se ha roto, ¿no? Se ha roto. Han logrado que las generaciones se revuelvan unas contra otras, que los hijos no respetan a los padres, mucho menos a los abuelos. Entonces, de alguna manera, la actitud de Orugario es la propia de una persona de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya no reconoce vínculos con el pasado, con la tradición, y que no reconocen las generaciones que le precedieron, pues la sabiduría, el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Naturalmente aquí estaríamos hablando de una sabiduría maligna, de un conocimiento protervo, monstruoso, pero de alguna manera hasta los diablos han perdido el respeto a sus mayores, ¿no? Bueno, con permiso de Orugario y su tío, vamos a darle un minuto a Blanca para que nos cuente acerca del Club del Libro. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 autores de primera línea, como Juan Manuel de Prada, Roger Scruton o Miguel Aranguren, entre otros. Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual.
Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homolegens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Muchas gracias, Blanca, por esa información acerca del Club del Libro. Juan Manuel, hablábamos de las generaciones que nos precedieron, de los ancianos. Sin duda ha sido la generación que más ha sufrido durante la pandemia, aunque solo sea por el número de muertes, y sin embargo salimos de la pandemia y nos encontramos con una ley de la eutanasia que les afecta especialmente a ellos, claro, al final de la vida. ¿Hemos aprendido algo o no? Pues mira, la verdad es que yo me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, ¿no? Fíjate que con la hecatombe de las residencias de ancianos, que se convirtieron en auténticos morideros, ¿no? Fíjate que se planteó el debate de si las residencias de ancianos estaban suficientemente equipadas, si tenían unos protocolos médicos adecuados, etcétera, etcétera. Y en cambio no se planteó el debate de si los viejos tienen que estar en las residencias. Porque yo entiendo que hay algunos viejos que padecen una serie de enfermedades degenerativas, enfermedades que los incapacitan gravemente, que los dejan sin movilidad, etcétera, etcétera, que probablemente estas personas no puedan ser cuidadas por sus familias. Pero esto es un 10% de los viejos. El otro 90% son simplemente viejos, personas que van envejeciendo, pero personas que podrían estar viviendo con sus hijos. Y este debate, en cambio, no se planteó en la sociedad española. Y esto está hablando de algo muy raro, ¿no? Es decir, es el debate natural. ¿Por qué tenemos a esta millonada de viejos en las residencias si el 90% podrían estar viviendo con sus hijos? ¿Por qué? Pues evidentemente porque esta sociedad enferma quiere deshacerse de sus viejos, porque son engorrosos, porque dan trabajo, ¿no? Simplemente porque molestan. Y por eso, naturalmente, la eutanasia fue tan bien recibida, porque los demagogos y criminales que gobiernan el mundo saben perfectamente cómo halagar los bajos instintos de los pueblos a los que han convertido previamente en chusma, cuyos sentimientos y cuya razón han pervertido completamente, ¿no? Entonces ellos sabían que la eutanasia se iba a imponer con absoluta naturalidad. La realidad es que la eutanasia, que ya en los países en donde rige desde hace años, como sabes, ya se está concediendo simplemente a personas que padecen depresión, a personas que están solas, incluso a adolescentes que se sienten incomprendidos o que se sienten abandonados. La realidad es que la inmensa mayoría de la gente que recurre a la eutanasia es simplemente gente que se siente sola o bien que no quiere causar perjuicios a quienes supuestamente le cuidan. Es que toda esta conversación, porque al final estamos tocando muchos aspectos que parecen, pero no lo son, parecen o podrían parecer crisis desconectadas unas de otras, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, y no es esto, porque además yo creo que en el libro, bebiendo quizás de las ideas, tú mismo lo has dicho en alguna ocasión de Donoso Cortés, ¿no? Cualquier cuestión política es una cuestión teológica, es decir, todas estas cuestiones nos llevan a algo más profundo. Hombre, evidentemente, claro. Lo que el coronavirus sacó a flote era la decrepitud de una sociedad que se ha quedado desdiosada. Precisamente el problema del dolor humano. El dolor humano solamente se hace insoportable cuando no creemos en la otra vida. Porque cuando tú crees en la otra vida, digamos que los padecimientos de esta los consideras, pues hombre, jode mucho, ¿no? Jode mucho tener un dolor, jode mucho estar en malas condiciones, pero de alguna manera lo ves como una especie de cosa diminuta en comparación con la recompensa que te aguarda, ¿no? Es precisamente el no creer en la otra vida lo que convierte el sufrimiento en esta en algo insoportable, porque no va a tener recompensa, no va a tener resarcimiento. Entonces, aunque sea un dolor chiquito, se agiganta, ¿no? Por eso, nuestra época tiene tan bajo umbral de encaje ante el dolor, ¿no? Las jóvenes generaciones tienen menos capacidad para soportar el sufrimiento, para soportar simplemente las contrariedades que las generaciones de antaño. ¿Por qué?
pues eso está muy vinculado a la pérdida de la fe, ¿no? Y de la esperanza que se deriva de la fe, ¿no? Y entonces, claro, las sociedades descreídas, las sociedades desdiosadas, las sociedades que se han olvidado del enemigo, el enemigo desde la perspectiva de Orugario, ¿no? Pues inevitablemente son sociedades en donde crece el deseo de morir, porque el dolor se hace insoportable. Si a eso sumamos que son sociedades desvinculadas, son sociedades donde los lazos humanos se están desintegrando, en donde uno cuando llega a viejo no tiene unos hijos que le cuiden, donde uno cuando llega a viejo no tiene personas que lo acompañen en el dolor, pues claro, es inevitable. La eutanasia se convierte en la solución mágica. Sociedades endiosadas y también llamas la atención en el libro, sociedades emocionalmente conquistadas, porque hay un auténtico imperio de la emoción. Quizás, por aquí decías de los aplausos, sí, pero los aplausos y después los aplausos... ¿qué? Sí, sin duda, porque son sociedades en donde, digamos que... O sea, las emociones es algo extraordinariamente humano y a lo que no tenemos que renunciar, ¿no? Pero las emociones son jerárquicamente inferiores a nuestro raciocinio, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestras sociedades es que verdaderamente las emociones se han desembridado totalmente, y claro, las emociones nos convierten en manojos de nervios, nos convierten en flanes temblones, somos personas fácilmente penetrables, fácilmente colonizables, ¿no? Y entonces, claro, el poder, o la degeneración de poder que sufrimos en nuestra época, lo que busca precisamente es exacerbar las emociones, las pasiones, que los seres humanos no tengamos control sobre ellas, ¿no? Porque sabe que somos más fácilmente manipulables, ¿no? Y más gregarios. Por ejemplo, en esto del aplausito de los balcones, evidentemente había un componente muy fuerte de gregarismo, es decir, ese emotivismo de salir a aplaudir como peleles, ¿no? Pues nos hacía sentirnos unidos, ¿no? a un inmenso rebaño que hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces sí, hombre, indudablemente toda forma de tiranía siempre tiende a exacerbar las emociones. Por eso las tiranías antañonas pues se preocupaban mucho de los mecanismos de la propaganda, ¿no? Y hoy en día pues bueno, no tenemos más que ver cualquier serie de televisión sistémica y veremos cómo todos los paradigmas culturales que el tirano quiere instilar en nuestras mentes están presentes en estas series, ¿no? Es decir, que ese emotivismo es fundamental para, bueno, pues para convertir el mal en bien, ¿no? Porque cuando uno todavía no ha perdido la capacidad para razonar, cuando no ha decidido prescindir de su conciencia, pues evidentemente el mal, por mucho que se disfrace, al final hay algo en él que te sobrecoge, que te estremece, ¿no? Es el mal, solamente el mal puede disfrazarse de bien cuando hemos abandonado todas las resistencias, ¿no? Hay una frase que yo creo que en alguna de las cartas de Orugario se reproduce, una frase del gran inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? En donde el gran inquisidor dice que para dominar a los pueblos, para someterlos, lo que hay que hacer es cargar con sus pecados y hacerles creer que sus pecados no son tales, y que desde ese momento esos pueblos se convierten en niños que retozan gozosos y a los cuales puedes manipular porque dependen de ti, porque tú les has aliviado de sus pecados, ¿no? Tú les has dicho que pueden abandonar a sus familias, que pueden matar a sus hijos, que pueden hacer las mayores aberraciones, que no se preocupen, que tú eso se lo amparas, ¿no? Y a partir de ese momento esas personas se convierten en gurruños de carne, que lo que buscan es el disfrute de sus placeres y a las cuales tú puedes manipular según te convenga. Bueno, no sé si puede decir así, Juan Manuel, pero estuvo bien que Orugario te tomara la pluma y también la espada para poner los puntos sobre las íes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hay que decir que al igual que en la obra de C.S. Lewis, al final el demonio pierde la partida. Pues pierde la partida. Además le hago un homenaje
en la carta final a una persona a la que le tengo gran afecto y simpatía, el que fuera obispo de Alcalá, Reig Pla, que tiene una aparición estelar en el último episodio del libro. Pues dejamos que los lectores la descubran. Esto, al fin y al cabo, ha sido tan solo un pequeño aperitivo de lo que podrán encontrar en este libro de cartas. Cartas del sobrino a su diablo, de Juan Manuel de Prada, el particular homenaje del premiado escritor a C.S. Lewis, en clave de actualidad, publicado en la editorial Homo Legens. Pueden seguir con esta conversación en las páginas del libro. Cuidado, eso sí, con Urugario y su tío. Cuidado con estos diablos, con el deseo de que sean críticos con la realidad, pero siempre conociendo antes esa realidad que se ha de criticar, y con el deseo también de que esa crítica nos ayude a salir en algún punto, de algún futuro, un poco mejores de la crisis generada por el COVID-19. Nos despedimos, lectores, hasta el siguiente programa de La Biblioteca. Les esperamos aquí. Felices lecturas.